¿Te pasa que tu equipo entrena increíble toda la semana, pero después el fin de semana aparece otro? Bueno, no estás solo. Creo que a todos los entrenadores es una cosa que nos pasa habitualmente. Hoy vamos a ir charlando de por qué sucede esto, por qué podría suceder esto y qué podríamos hacer para intentar cambiar esta dinámica. El otro día un entrenador me escribía que justamente le pasaba esto. Dice, mi equipo entrena muy bien en la semana, pero después llega el momento de competir y, y es muy difícil. No logramos competir, no logramos estar a la altura. Entonces, creo que está bueno porque es algo que nos pasa a todos los entrenadores y muchas veces no entendemos el por qué. Seguramente puede haber muchos factores. Hoy vamos a ir hablando de algunos de estos. El primero es que, bueno, primero que el entrenamiento no es un partido. ¿Por qué? Porque en el entrenamiento está todo controlado. Si nos ponemos a pensar en un partido, tenemos la presión del partido, del resultado, el público, obviamente que mucha gente juegan en lugares donde, o compiten en situaciones donde hay mucho público, puede ser que no estén acostumbrados, eh, obviamente que la incertidumbre de los resultados, el entorno, hay muchísimas cosas que puede afectar, ¿no? Estamos bajo mucha presión y es muy diferente muchas veces y es muy diferente también y muy difícil tratar de crear un entorno, ¿no? Que nosotros podamos simular el entrenamiento. Hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, crearle situaciones de estrés competitivo. Vamos a decir un ejemplo muy rápido, pero por ejemplo, podemos trabajar el último minuto de partido. Diferentes situaciones, último minuto, 2 minutos y en diferentes situaciones, hacer 4 o 5 bloques, por ejemplo, de los últimos 2 minutos y la situación es que estamos empatados. ¿Ok? De empatados, ahí empezamos a jugar. Estamos con un jugador menos y un gol abajo, con diferentes defensas, diferentes situaciones. Situaciones de 30 segundos, última pelota. Estás perdiendo de uno, estás empatado. Presión. O sea, tratar de replicar un poquito muchas veces las situaciones sobre todo de final de partido, que muchas veces hay muchos equipos que compiten y al final, cuando falta poco, empiezan a perder un poquito de confianza en ellos mismos y no están tan acostumbrados a estas situaciones, a llegar al final del partido y poder hacerlo. Obviamente que una cosa es, muchas veces uno dice, mi equipo sabe hacer las cosas. Llega al partido y parece que no pudiera realizarlo, que parece que son otras personas, ¿no? Eh, Parece que el juego va muchas veces mucho más rápido de lo que nosotros podemos gestionarlo. Entonces ahí también tenemos una herramienta para nuestro entrenamiento de que tenemos que tratar de aumentar la intensidad y la velocidad, ¿no? Que nosotros podemos manejar, obviamente, pero también la velocidad competitiva. Y esto es complicado muchas veces en los equipos amateur. Yo estaba hablando con este entrenador y estábamos charlando que muchas veces capaz que tenemos dos niveles dentro de nuestro mismo equipo. Entonces, si juega el equipo, digamos, titular contra el equipo suplente, muchas veces hay mucha diferencia. Entonces, a la hora de ir a los partidos, esa defensa con la que hemos entrenado, digamos que no nos puso los problemas que nosotros después nos vamos a encontrar el fin de semana. Y eso es un grave problema. Entonces, hay situaciones que son muy difíciles de controlar. También una estrategia para esta situación en particular, yo decía muchas veces, bueno, hacer grupos reducidos de los mejores, los que están a un nivel superior, con divididos de los que están un poquito más abajo. No todos los ejercicios, capaz que un ejercicio, capaz que dos, y después los volvemos a mezclar para tener un porcentaje de intensidad. O que esta defensa puede ser que tenga un jugador más. Entonces el ataque va a tener que esforzarse un poquito más. O limitar, por ejemplo, el ataque de alguna manera. No solamente ayudar la defensa, sino que limitar también el ataque. Entonces,
nosotros como entrenadores tenemos que tratar de crear los escenarios lo más específico posibles. Muchas veces, cuando hay problemas, es que muchas veces está muy alejado el entrenamiento de lo que después es la competición. Entonces el jugador se encuentra tomando decisiones en situaciones que no trabaja habitualmente en la semana. Después decimos por qué no puede competir, porque son dos escenarios totalmente diferentes. Ya lo dijimos, no solamente de lo que pasa fuera del campo, de lo que pasa internamente, sino también de lo que pasa en el juego. Y ahí somos nosotros los responsables. Entonces, cuando vemos que nuestro equipo entrena bien, puede ser que entrene bien porque muchas veces tiene facilidades para entrenar. Y ahí es donde podemos intervenir tratando de aumentar o hacerlo más complejo para que se acerque un poco más a lo que es la competición, ¿no? Obviamente que también tenemos, como decíamos, un tema interno, la parte emocional, ¿no? Muchas veces tenemos muchos jugadores que son muy ansiosos o la situación por la que estamos pasando también crea un poco de estrés. Muchas veces vemos ante los partidos a gente que está muchas veces moviéndose, el que quiere ir siempre al baño, te das cuenta que hay nerviosismo. Muchas veces está bueno ese poco de nerviosismo que después no me vaya a bloquear. O sea, una cosa es estar nervioso porque me mantengo alerta, ¿no? Porque sé que tengo que competir, que es importante, que es algo que me gusta, que lo quiero hacer con pasión, que lo quiero hacer bien, ¿no? Esto es otro de los puntos del tema de estar enfocado en lo que tengo que hacer, que lo quiero hacer bien. Muchas veces hay gente que tiene mucho miedo al error, ¿no? Es algo que tenemos que trabajar, el tema del error, y seguir compitiendo. Yo lo hablo muchísimo con mis jugadoras, el tema de que ese error que hiciste ya no se puede recuperar ese error, pero podemos hacer muchas más cosas positivas. Y aunque haga 10 errores, capaz que haces una cosa bien y fuiste el héroe del partido. Esto lo he visto muchísimas veces. Jugadores que durante todo el partido tuvieron un encuentro difícil y hacen la última acción y son los héroes del partido. Entonces esto hay que enseñarlo a los jugadores. Que un error no es nada, es parte del encuentro. En todos los partidos hay millones de errores, de jugadores, de árbitros, de entrenadores, pero el que logra mantener el foco en lo que tiene que hacer, seguramente está sacando una pequeña ventaja. Entonces somos responsables de decirle a nuestros jugadores, llevarles tranquilidad, que también el banco tiene que mantener la calma. O sea, tenemos que también a veces sacar ese estrés. Hay que entender nuestro equipo. Hay equipos que juegan mejor si el entrenador está tranquilo. Hay equipos que necesitan que el entrenador esté ahí un poquito más cerca, un poquito apretando. ¿Ok? Entonces tenemos que ir encontrando la receta justa. También va a depender de nuestra personalidad. Hay gente que es mucho más tranquila. Hay gente que es mucho más intensa, más pasional. Creo que más allá de cómo vos seas como entrenador, lo importante que si te moves en una tranquilidad o estás un poquito más intenso es no perder el foco. Es estar concentrado en el juego. Que muchas veces pasa, o yo lo he vivido también, que cuando estaba un poco más nervioso, a veces, no siempre, pero a veces, me perdía de alguna cosa. Porque a veces te das cuenta, estás un poquito pasado, ¿no? Creo que a todos los entrenadores nos ha pasado en un partido estar muy, muy intensos. Entonces encontrar ese equilibrio de que nosotros no tenemos que perder el foco y tenemos que entender a nuestro equipo y a los jugadores. Hay jugadores que les gusta que vos seas duro, que estés ahí, que los presiones, que los desafíes, y hay gente que hay que dejarla un poco más tranquila. Entonces tenemos que hacernos un poquito expertos de cómo ir hablando a ciertos jugadores, porque hay jugadores que ya son muy nerviosos, si lo estamos muy apretando, al final vamos a tener un resultado contrario a lo que nosotros queremos tener.
¿no? Y hay jugadores que son mucho más tranquilos y hay que darle un poquito más para que puedan dar un poquito más. Y obviamente cuando termine el partido tratar de analizar y ver qué es lo que puede haber fallado. Y obviamente que hay que probar. Hay que ajustar la semana de entrenamiento e ir probando cosas nuevas. Esto no hay recetas mágicas, no hace A, B, C y todo va a cambiar. No, lo que podemos siempre, como se dice, es analizar, probar y ver qué sucede y a partir de ahí volver a repetir el ciclo. No es que hay una receta, yo no creo que hay una receta mágica. Sí hay cosas que podemos hacer, que son las que estuvimos un poquito hablando durante el video, pero no es que va a ser una receta mágica y cada equipo, ¿ok? Lo vamos a sacar de una manera diferente. Que eso es lo difícil del deporte y lo lindo del deporte. Que no todas las recetas sirven para todos los equipos. Y ahí, aparte, así construimos nosotros también nuestras herramientas, ¿no? De tratar de ir a buscar lo que cada equipo necesita. Entonces, entrenar bien no significa siempre estar listos para competir. ¿Ok? Hay que tratar de rendir y hay que ir viendo todos los aspectos que nos vamos a encontrar. Como dijimos, muchas veces hay cosas que no podemos controlar. La presión del público, ¿ok? En qué entorno nos vamos a encontrar. La situación del campeonato. No es lo mismo el primer partido del campeonato contra un equipo que jugarse un descenso contra el mismo equipo. Es el mismo equipo, capaz que es la misma cancha, pero la situación es totalmente diferente. Entonces, seguramente que hay que competir mucho, hay que ir dándole dificultades mayores a los equipos y hay que entender también que dentro del campeonato, y nosotros los entrenadores lo sabemos, hay partidos que están un poco más fuera de nuestro, salvo que seamos de los mejores. Pero si tenemos estos problemas, capaz que no estamos entre los mejores. Pero también le puede pasar a equipos buenos que sí, ganan, compiten, pero no muestran su mejor versión. Pero si sos un equipo de mitad de tabla para abajo, también hay equipos que te superan individualmente y también colectivamente. Y hay equipos que están a la par y son los que vos decís, bueno, acá sí puedo competir y ahí el equipo no aparece. Ahí es donde hay algo que está faltando. O nos está faltando intensidad de entrenamiento, o nos está faltando que ser más específico, o lo que te decía, tratar de emparejar a los mejores jugadores en ciertas actividades de grupos reducidos, darle más intensidad de entrenamiento, disminuir el tiempo de las pausas. Seguramente muchas veces es un tema de velocidad, a veces un tema de ser más específico en las actividades. A veces también es, si queremos competir también bien, es que el otro equipo se mueva como se va a mover nuestro rival, que eso es una cosa que se hace mucho, pero bueno, hay entrenadores que tampoco lo hacen tanto. Entonces, claro, el jugador se encuentra con una situación diferente. Yo me preparé para atacar una cierta defensa y cuando voy allá me van a defender de otra manera. Esto no tendría que pasar, pero pasa. Entonces, bueno, ahí son signos claros de que no he preparado bien el partido. Entonces, no es que los jugadores no saben o no pueden, sino que, ya lo dije, no le creamos una situación donde ellos se vayan a mover de una manera más fluida. Así que bueno, si estás pasando por esta situación, me puedes comentar abajo, decirme qué has probado para tratar de sacarlo, cuál crees que pueden ser los problemas también. Yo acá dije algunos, hay más. Y si sos un entrenador que quiere seguir creciendo, que se quiere convertir en profesional, suscríbete al canal, comenta. El intercambio entre nosotros entrenadores seguramente en situaciones que nos pasan todos los días es muy importante y la única manera de que podamos crecer es intercambiando información entre nosotros. Así que te mando un abrazo, nos vemos en el próximo video y acá te dejo otro video para que sigas creciendo como entrenador.